Oseas capítulo 4, que es el pasaje que vamos a estar meditando en esta oportunidad. El tema de esta mañana, hermanos, es "Te hemos fallado, Señor". Creo que todos al ver esta fotografía reconocemos a esta persona, llamado Albert Einstein, cuyos papás eran judíos, eran de origen judío. Él prácticamente vivió en Alemania. Sabemos la importancia que tuvo en un momento de la guerra, pero algo que poco quizás conocemos es un evento que le sucedió cuando era niño y estaba en el colegio. Y uno de los profesores comienza a arremeter contra Dios y comienza a decir: si Dios existe, ¿por qué hay maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Si Dios existe, ¿por qué hay enfermedades? Si Dios existe, ¿por qué está la maldad en el mundo? Y él comenzó a hablar acerca de esto, y Albert Einstein, mientras escuchaba, comenzó a reflexionar, y de pronto levanta la mano. El profesor le da la oportunidad de hablar y él dice: profesor, el hecho de que exista la maldad en el mundo no quiere decir que Dios no exista. La maldad en el mundo existe porque Dios está ausente de la vida de las personas. Hermanos, esto es propiamente lo que nos muestra todo lo que es el quehacer de nuestras vidas, todo lo que ocasionamos con cada acción, con cada decisión que vamos tomando. Y creo que no hace falta entrar en detalles para ver la situación en la que nos encontramos actualmente. Tanto dolor, sufrimiento, caos en nuestra sociedad, y no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares. Como que la gente ha perdido ese temor hacia la misma muerte. Vemos ignorancia muchas veces en todas las esferas de nuestra sociedad. Vemos también cómo la corrupción está carcomiendo todos los sectores, aún dentro de la misma iglesia. Vemos dolor, llanto, sufrimiento, y las personas que tienen el deber y la facultad para evitarlo no hacen nada. Y creo que en estos momentos es cuando la gente incrédula se está preguntando: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no evita todas estas cosas? Y esta mañana quiero profundizar en este tema porque es algo muy importante el comprenderlo para poder llevar adelante en nuestro accionar como cristianos, como pueblo de Dios. Quiero dar lectura a los versículos 1 al 3 del capítulo 4 de Oseas. Y dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Cuando se escribe esta carta al pueblo de Israel, y propiamente en primer lugar dirigida a las autoridades, el pueblo de Israel se había apartado a tal grado de Dios que Dios había determinado ya que ellos iban a ser exiliados, deportados. Aún viendo toda esta realidad y lo que se avecinaba, el pueblo no se arrepiente. Y Oseas es propiamente un predicador que es levantado por Dios para denunciar todos estos males. Sin embargo, ante el mensaje, los oídos sordos de las personas llevaban ante una inminente final del pueblo de Dios. Y Dios escribe esta carta por medio de su profeta. Dios lanza este mensaje, en primer lugar para Israel, porque ya su juicio estaba por venir, pero también de por medio estaba el pueblo de Judá, el cual iba por este mismo camino. La gran diferencia entre Judá e Israel es que los reinos del norte, propiamente el pueblo de Israel, todos los reyes fueron malos, se alejaron de Dios. En el lado sur del pueblo de Judá había una gran diferencia porque habían reyes buenos, habían reyes malos, y el pueblo se acercaba a Dios, se volvía a alejar conforme duraban estos reyes. Entonces, este mensaje también era una advertencia para el pueblo de Judá a aprender de los errores de sus hermanos.
Y en primer lugar vemos que la consecuencia de todo esto que se le está viniendo al pueblo, lo encontramos en los versículos 1 al 3. Y lo primero es, todo esto viene a causa del pecado del pueblo. Podemos ver algunas cosas, vamos a ir viendo durante el transcurso del mensaje. Lo primero, lo que el pueblo abandonó. Y sabemos que este pueblo de Israel tuvo grandes bendiciones porque fue un pueblo llamado por Dios. Fue un pueblo que recibió la ley misma de parte de Dios y tenía todo en sus manos para poder ser un pueblo temeroso, un pueblo ejemplo para las naciones. Sin embargo, el pueblo abandonó, dice el versículo 1, la verdad. Es decir, comenzaron a cundir la falsedad dentro del pueblo. Se olvidó de que eran llamados a siempre ser estandartes de la verdad para las demás naciones, a que jamás debería haber mentira entre ellos y sus hermanos. En segundo lugar, se olvidaron de la misericordia. Durante la época de los profetas, era increíble cómo los padres vendían a sus hijos por un par de calzados. Querían tener un par de zapatos y vendían a sus hijos propiamente para obtenerlo. A ese grado había llegado la maldad. Ellos antes sentían dolor al ver a un necesitado en la calle, pero ahora estaban tan centrados en las apariencias personales, en su propia vida, que se olvidaron de ayudar al pobre. Y en tercer lugar, había una falta de conocimiento de Dios. Se habían apartado, y ese es el reclamo que hace Dios en el versículo 1, cuando le dice al pueblo, se olvidaron de mí. No hay conocimiento. Y la verdad aquí, la realidad es que el pueblo ha abandonado estas tres cosas que eran los pilares de la fe. Hoy, hermanos, vemos esta situación, no solamente en nuestro país, sino en cada lugar donde miramos, en cada región de nuestro país, fuera de nuestro país, que la mentira se ha propagado a tal grado que ya uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Hay falta de misericordia, que aún padres asesinan hijos, hijos asesinan padres. Y el conocimiento de Dios dentro inclusive de las mismas iglesias es casi nulo. Y esto lleva a que la sociedad crezca ignorando a Dios. Países que en el pasado eran temerosos y que sus leyes fueron basadas incluso en la Biblia, se han apartado totalmente de Dios. Como ellos abandonaron a Dios, como este pueblo también de Israel abandonó a Dios, se llenaron de otras cosas. Dejaron estas tres cosas que Dios había pedido al pueblo y se llenaron en primer lugar de juramentos falsos, de mentiras. La palabra que utiliza aquí Oseas en el versículo 2 del capítulo 4, cuando dice perjurar, está hablando de juramentos falsos. El pueblo de Israel en una época tenía miedo incluso de mencionar el nombre de Dios, mucho más jurar en nombre de Dios. Pero durante este periodo no se ponían el dedo al corazón para decir, te juro por Dios que voy a hacer esto, cuando la verdad era una mentira. La palabra, el hecho de dar la palabra personal para algo, ya había quedado nula en esta época. En segundo lugar, se han llenado también de engaños. Esta palabra que utiliza Oseas cuando habla de mentira, está hablando de un engaño que se trama, se arma a tal grado que puede llegar a confundir, a confundirse con la verdad. En tercer lugar, hay asesinatos. Oseas utiliza la palabra matar, pero aquí la idea es quitar la vida premeditadamente a otra persona. Está hablando de que durante este periodo mataban niños, mataban hermanos para quedarse con las propiedades de los demás. Habían robos, había prostitución. Cuando menciona aquí la palabra fornicación o adulterio en todo el libro de Oseas, está hablando de prostitución. La prostitución, que hasta esta época era algo mal visto por la sociedad judía, en este momento era algo que se veía y se permitía, y es más, incluso los sacerdotes habían llegado a utilizarlo. ¿Por qué? Porque se trataba de justificar que en medio de la necesidad se pueda acudir a este pecado. Y en tercer lugar,
cuando habla de homicidio tras homicidio en el final del versículo 2, la frase da un modismo hebreo para hablar de derramamiento de sangre innecesaria. Es decir, hay personas que están matando y se están haciendo matar sin un fin propiamente. Entonces vemos estas características de la sociedad judía y podemos trasladarlas bien a nuestra época para poder ver, hermanos, que nos hemos acostumbrado a tal grado a los falsos juramentos, a romper nuestra propia palabra. Estamos engañando constantemente y aún los cristianos no estamos ajenos a esto. Hay asesinatos ya aún dentro del cuerpo de Cristo. Hay robos, hay prostitución. Hermanos, hoy en día, si vemos las noticias, si vemos los periódicos, la prostitución se ofrece como una venta incluso de la canasta familiar. Las redes sociales están llenas de todo esto. La prostitución se está viendo como que es algo necesario en esta época de necesidad económica. Y las personas ya no se escandalizan ante esto. Hay un derramamiento de sangre innecesaria de todo lado. La política ha dañado tanto al pueblo de Dios que aún muchos estamos involucrados en esto. Muchos cristianos estamos en medio de toda esta situación. Cuando vemos que se está derramando sangre inocente y nosotros como iglesia estamos callados, hemos permanecido inertes ante esta situación. Ahora, como el pueblo abandonó, se llenaron de estas cosas, el versículo 3 menciona a Dios que el pueblo va a recibir algo en retribución. Y dice, por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Qué es lo que recibirá el pueblo que se ha apartado, que ha abandonado a Dios? Dios dice, todos serán quebrantados. Toda la creación propiamente será desgastada por todas estas acciones que el pueblo ha cometido. Y hermanos, estamos viendo, y en la historia, no quiero decir con esto que estamos al final de los tiempos, porque periodos como esto han habido a lo largo de la historia. En todo momento hubo esta situación, y es porque Dios decide quebrantar al pueblo. Quebrantar porque el pueblo está tan terco, tan ciego, tan confiado en sí mismo, que muchas veces incluso como cristianos no oramos, no tenemos nuestro tiempo de comunión con Dios y necesitamos quebrantamiento. Los soberbios necesitan ser quebrantados para darse cuenta que no pueden continuar así y que todos necesitamos ayuda. Los ricos necesitan ser quebrantados para darse cuenta que delante de Dios no hay ricos y pobres. La iglesia necesita ser quebrantada para entender que ha roto y ha olvidado su labor principal, que era traer el conocimiento de Dios hacia cada persona de la sociedad. Era la encargada de mostrar misericordia en los tiempos de necesidad y era el estandarte de la verdad, como dice la palabra en el Nuevo Testamento. Sin embargo, este pecado del pueblo ha llevado a esta situación. Versículos 4 al 9, vemos el pecado de los ministros. La casta sacerdotal del pueblo había fallado y el pecado se había trasladado incluso a esta esfera que hasta cierto tiempo de la historia se habían creído que estaban apartados para Dios y estaban llamados a santidad. El pueblo y los ministros de Dios, a partir del versículo 4 al versículo 9, nos muestra lo que ha sucedido con esta casta social y dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como lo que resiste al sacerdote. Aunque aquí el texto en nuestra versión Reina Valera nos muestra que es algo que está hablando de un periodo futuro, la idea aquí es que está en pasado y dice, hombre no contendió contra hombre, no llamó a la reprensión al hombre. Y está hablando del sacerdote, dice, el principal argumento de Dios contra el sacerdote es que cometió traición. Es decir, teniendo la labor y el deber de poder hablar contra los males, denunciar la maldad en la sociedad,
el sacerdote se calló. Hubo traición a ese llamado que habían recibido. Y la segunda parte del versículo dice, porque tu pueblo es como lo que resisten. Muchos sacerdotes, al pararse delante de un rey y darle el mensaje de Dios, muchos profetas fueron ejecutados en lo largo de la historia. ¿Qué pasó? Cuando alguien recibía un mensaje de Dios, decidieron callar por miedo a las autoridades. Decidieron callar por miedo a lo que dirían sus hermanos y cometieron esta traición. ¿Cuántas veces hemos traicionado a Dios en nuestra época? Cuando pastores nos hemos callado por miedo a las represalias. Cuando por miedo incluso y voy a hablar de la misma iglesia, de cuál va a ser la reacción, hemos tenido que callar quizás, y eso no es justificable porque ha sido una traición a Dios. Y esto es lo que podemos ver, hermanos. Hermanos cristianos en épocas pasadas, apedreando, robando, ingresando a casas. ¿Por qué? Porque los pastores hemos traicionado a Dios y no hemos colocado un alto en las reglas básicas de la fe desde un principio por miedo a todo lo que se podía venir. Ahora la casta sacerdotal hizo esta traición. ¿Cuál va a ser la recompensa de ellos? ¿Qué recibirán? Continúa Oseas y dice, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Lo que podemos ver aquí es que hay una pérdida de ministerio. El pueblo va a recibir esta pérdida porque se ha olvidado de Dios. Y estos sacerdotes lo que hicieron fue valerse de todo el pueblo, aprovechar su nivel o su grado de autoridad y podremos decir, de sobresaliente dentro de la sociedad. Y traicionaron a Dios. Por lo tanto, Dios dice, te voy a quitar tu ministerio. Voy a anular ese ministerio que tú estás haciendo. Versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó con su conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Lo que va a perder aquí el sacerdote o los ministros en la época en la que estamos quizás, es la pérdida del ministerio, es algo que estamos viendo. ¿Cuántos pastores hoy no estamos pudiendo quizás tener la fuente principal quizás de nuestros propios ingresos? Aunque sabemos que no lucramos con el evangelio, pero muchos dependen de la ofrenda que le da la iglesia. Hemos perdido las bendiciones, porque está hablando aquí de las bendiciones heredadas para los hijos. Y no estoy hablando aquí del factor económico, sino del temor de los hijos hacia Dios. ¿Y es por qué? Porque los hijos han visto que los papás hemos traicionado a Dios. Hemos dicho algo y hemos actuado de una diferente manera en casa. Y por lo tanto el hijo no quiere saber de Dios. Y hoy tenemos una generación que aunque es abierta para escuchar de todo, no quiere escuchar de Dios por todo lo que ha visto. Y basta con ingresar a las redes sociales para poder darnos cuenta de esto. Cómo se atacan pastores, cómo se atacan iglesias. ¿Por qué? Porque es parte de la retribución de Dios. Hemos visto cómo la gente ha ido sedienta ante personas que han utilizado y se han servido del ministerio. Y esto lleva también, en tercer lugar, deshonra para estas personas. Versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, yo cambiaré su honra en afrenta. Dios había dado la gloria al sacerdote. Dios había dado esa investidura al ministro. Sin embargo, como el ministro, como los sacerdotes, traicionaron a Dios. Dice que Dios va a cambiar ese grado de gloria que recibió por deshonra. Y hermanos, eso estamos viéndolos cada vez. Los pastores estamos siendo atacados en las redes sociales. Nos hablan que traficamos con el evangelio, que estamos trabajando porque nos gusta el dinero de las personas, de los hermanos de la iglesia.
Cuando vemos que esa es una parte, es una esfera, es un grupo de personas que están haciendo esto. Hay otros que han dado su vida por el evangelio, han sufrido, han muerto incluso en la calle, pobres. Pero sin embargo, todos han sido metidos allí y esto es parte del pecado de todos. Las consecuencias han llegado y todos vamos a pagar por esta situación. Hay una deshonra para esta noble labor. Lo que Pablo le decía a Timoteo, buena obra desea el que anhela el pastorado. Ahora es como ser el más vil ladrón, el más vil estafador, por todo lo que hemos visto hasta ahora. Y lo curioso es que todas estas personas que se han aprovechado de su honra, hoy han desaparecido, han estado en silencio. Algo que cometieron estas personas, que dice también el texto de Oseas, versículo 8, del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad se levantan su alma. Aquí este versículo, la idea cuando dice del pecado, está hablando del sacrificio. Del sacrificio por causa del pecado de mi pueblo se han alimentado, se han servido de las ofrendas y utilizaron las ofrendas para su propio orgullo. Hermanos, hay una gran diferencia, una diferencia abismal, no solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica, sobre todo, porque hay personas, pastores en muy extrema pobreza, pastores que están aparentando y viviendo como reyes, y no viven por sus propios esfuerzos, sino que se han aprovechado de las personas. Se sirvieron del servicio, del grado de honor que recibieron de Dios. Y por esto es que Dios está ocasionando todo esto en sus vidas. Utilizaron todo para poder sentirse orgullosos y sentirse incluso en el grado de Dios, que es lo que podemos ver en la actualidad. ¿Y qué van a recibir por haber cometido esto? Versículo 9. Será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Cuál es la paga de Dios? Es la pérdida de todos los privilegios que el sacerdote y que en nuestra época los ministros han tenido. No será tan atrayente ser pastor de aquí en adelante. No será tan bonito por toda la situación que estamos atravesando. Y por lo tanto, esto es consecuencia de todo lo que los pastores hemos venido cometiendo. Y voy a decir, los pastores hemos venido, aunque no hayamos hecho algo nosotros, estamos dentro de este grupo. Y lamentablemente parte de culpa tenemos en toda esta situación. En tercer lugar, viene la retribución de Dios para este pueblo que se había apartado, para estos pastores que se habían apartado. Versículo 10 al 14. El versículo 10 dice, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Dios. La retribución de Dios ante todo este pensar carnal, mundano, del pueblo y de los sacerdotes. Y dice aquí en el versículo 9, veíamos, voy a tratar al pueblo y al sacerdote por igual. Aquí no hay diferencia. Entonces, ¿qué va a venir para ambos? Primero, hambre. Va a haber hambre, ¿por qué? Y aquí nos muestra, comerán y no serán saciados jamás. Está hablando de hambre física. No habrá lo suficiente para poder ser saciados. Y es lo que estamos atravesando en esta época. Habrá esterilidad, porque dice, fornicarán, cometerán sus pecados, pero no nacerán, no procrearán. Y hermanos, esto estamos viendo porque hoy en día cuesta tener un bebé. Lo que antes era fácil, hoy en día está costando parejas, incluso cristianas que se casan bien, les cuesta 3, 4, 5 años, 10 años el tener un niño. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de todo lo que hemos estado viviendo y hemos estado viendo, por causa de que las personas quieren matar a niños hoy en día. Dios ha retribuido con esterilidad. ¿Cuántas mujeres que han abortado un niño y luego cuando han querido tener un bebé no han podido? Porque es causa de la retribución. Versículo 11. Una segunda cosa con la que retribuirá Dios.
Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. La verdad, hermanos, es que hoy hay más academia, hay más estudios, hay más universidades. La mayoría de los jóvenes salen y tienen la oportunidad de estudiar un posgrado, un doctorado. Sin embargo, hay una carencia de sentido común aún en las personas que tienen educación. Aún aquellas personas que han recibido una educación para algo, muestran la pérdida del sentido común. Y es, hermanos, porque la borrachera, es porque todo este libertinaje sexual, las drogas y todo lo que hay por dentro, han llegado a corromper la sociedad. Y las mismas personas, los mismos jóvenes, es como que estamos perdiendo ese sentido común, ese diferenciar de lo bueno, de lo malo, de lo que debo y no debo hacer. A tal grado, hermanos, que muchas veces terminamos defendiendo los robos, los asesinatos, la mentira. Y esto es algo que no debemos por ningún lado permitir, o no deberíamos haberlo permitido desde el principio. Hermanos, algo que necesitamos tomar en cuenta es que esto es causa de todo lo que estamos viviendo y viendo. Versículos 2 y 13 nos habla de la perversión de los hijos. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Aquí está hablando también no solamente para el pueblo, sino está hablando para los pastores, para los ministros de Dios, para los sacerdotes en su época. La perversión de los hijos ha llegado a tal grado que ya no quieren obedecer a sus padres. Y lo más triste es perder el respeto de los hijos. Lo más duro es dar tu vida por tus hijos y que tus hijos no quieran respetarte, no quieran tomarte en cuenta. Esta perversión a tal grado que ya toda la inmoralidad se ha considerado como algo positivo, como algo normal en la vida, en la sociedad. Y hoy tenemos cristianos marchando en las marchas de proaborto y muchas otras cosas que podemos evidenciar en nuestra sociedad. Hijos de pastores incluso que están promoviendo todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque hemos abandonado a Dios, porque nos olvidamos de inculcar el conocimiento a Dios. Y finalmente el versículo 14 nos habla de un alejamiento de Dios y dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Y qué dice Dios? Veo pecado ahora en el pueblo y ya no me voy a molestar o dignar en castigarlo, porque ustedes lo sembraron y ustedes lo van a cosechar. Hermanos, estamos en una época en la que estamos cosechando los frutos de todo lo que hemos venido sembrando en esta época. Lamentablemente, vamos a cosechar todos esos frutos. Y lo más duro que Dios dice es, lo vamos a pagar en nuestros hijos. Aún podemos hacer algo, y es el llamado de Dios para nosotros. Versículo 15 al 19 habla de un llamado de Dios a su pueblo. Y versículo 15 al 16 dice, si fornicas tú Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová, porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Termina con una pregunta retórica, una pregunta que ya tiene una respuesta. Dice, Judá, tú tienes esperanza todavía. Aprende del pasado, aprende de la historia. Mira al pueblo de Israel. Mira a tus hermanos cómo se han apartado. Mira lo que se les viene. Y aprende y no cometas los mismos errores. Cuando dice, y muchas veces nosotros nos abrazamos como cristianos
a la falsa comprensión del amor de Dios y decimos, bueno, Dios me ama, me entiende con mis defectos, con mis pecados, con mis errores, y no va a haber juicio de Dios. Sin embargo, Dios dice, si con Israel hice esto, la traté como una novilla huérfana, ¿acaso yo a ti, que estás cometiendo los mismos pecados y errores, te voy a tratar de manera diferente? Y la respuesta allí es un claro no. Tenemos un Dios justo, además de amoroso, que perdona los pecados, pero llega un momento en el que Dios dice, basta, es suficiente, y aquí está la factura de lo que tienes que pagar. Versículos 17 al 19, además de aprender el pasado, hay un segundo llamado de Dios. Y dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicación sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. El segundo llamado de Dios aquí es, no mires a aquellos que se apartan. Y hermanos, es fuerte esta frase porque nos llama de que en la iglesia, en el pueblo de Dios, van a haber personas que estuvieron constantemente quizás hasta sirviendo, pastores, porque todos están metidos en esta bolsa de Oseas. Y dice, algunos se apartarán. Y dice, no les mires, apártate de ellos. ¿Por qué? Y puede parecer duro, ¿no? ¿Cómo me puedo apartar de mi hermano en la fe? ¿Cómo me puedo olvidar de mi pastor? Pero aquí la idea dice, Oseas, se han corrompido. Es decir, se han arruinado. La idea de Oseas aquí nos dice, ya no hay solución para ellos. Ellos ya tomaron una decisión. Y hermanos, claramente vamos a darnos cuenta cuando una persona se aparta de Dios, reniega con Dios y hagamos lo que hagamos, jamás van a querer volver delante de Dios. Y allí es mantener esa distancia, seguir orando por ellos para que Dios les conceda el arrepentimiento. Pero vemos lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento también. Un poco de levadura leuda toda la masa. La idea aquí, hermanos, es que el pecado, esta maldad que se está propagando, es muy contagiosa. Y no distingue de pastores, de hermanos, de recién convertidos, de hermanos antiguos. Todos estamos en peligro. A manera de conclusión, vemos que las calamidades en la historia humana vienen porque el pueblo y los ministros de Dios le traicionan. Y vemos también que Dios retribuye con aquello que se siembra. 3 preguntas para aplicar esto en nuestras vidas. La primera, ¿cuál es tu situación espiritual actual? ¿Cómo estás delante de Dios? En segundo lugar, ¿tu vida refleja lo que tus labios profesan? ¿Aparenta ser cristiano en todas las áreas de tu vida? Tercero, ¿necesitas arrepentirte delante de Dios? Hoy es un tiempo en el que necesitamos volver a Dios, pedir perdón a Dios por aquello en lo cual nos hemos equivocado. En mi pensamiento de esta mañana, el ser humano se ha acostumbrado a lanzar la piedra, ocultar la mano y acusar a Dios por los daños y las consecuencias. Quiero terminar con lo que Pablo dijo a los Gálatas. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha o cosechará. Quiero invitarle a que podamos orar en esta mañana. Padre amado y eterno, agradecido estamos en esta oportunidad porque nos permites, Señor, meditar en tu palabra. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que derramas sobre nuestras vidas. Y perdón, Padre, porque muchas veces te hemos fallado. Perdón porque hemos olvidado que éramos la luz de esta tierra. Hemos olvidado el hablar a las demás personas. Hemos olvidado incluso el disciplinar aquellas cosas que se necesitan reencaminar dentro de nosotros mismos. Padre, hemos abrazado el pecado a tal grado que ya no logramos diferenciarlo, aún dentro de la misma iglesia. Te pedimos perdón, Señor, porque la sociedad está sucumbiendo a causa de que nosotros en primer lugar nos hemos olvidado de ti. Pedimos, Padre, en todo momento, seas con tu misericordia, ayudándonos a entender
y a tomar esa advertencia, ese llamado que tú nos has hecho en esta mañana de apartarnos y aprender de los errores y a no mirar. No importa, Señor, que caigan 10,000 a nuestro lado, sigamos adelante nosotros firmes en ti, orando por las personas, orando y pidiendo para que ellos puedan acercarse a ti, pero también manteniéndonos centrados en tu Hijo Jesucristo, que es nuestra salvación, Señor. Acompáñanos en este día y que cada día de nuestra vida, Señor, sea un momento para reflexionar y poder retomar la noble tarea que nos has dejado de ser los portadores de la verdad, del conocimiento tuyo, Señor, y de hacer misericordia a toda persona que lo necesite. Agradecidos en el nombre bendito de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.